anunciando, llevando las buenas nuevas de salvación al mundo entero para que se cumpla así la palabra de que hay que predicar el evangelio hasta el último rincón de esta tierra. Los saluda su pastor y amigo Marco Tulio Brujefuentes. Hoy estoy en compañía de mis pastores Jaime Enrique Solano y la pastora Maribel Castillo de Solano. Pertenecemos a la Iglesia Internacional Al que Vive y Reina, con sede en la ciudad de Barranquilla, en la carrera 18, número 2872, Interior 5. Interior 5. El pastor les va a estar anunciando los cambios que se hicieron este año por disposición del Dios Todopoderoso. Amén. Buscando así pues llegar a mucha más población en la ciudad de Barranquilla. Si usted está en Barranquilla o de paso se puede ir allá a congregar, a escuchar palabra de Dios. Y si usted está en Barranquilla, no tiene un lugar donde congregarse, lo invitamos a la Iglesia Internacional Al que Vive y Reina. Vamos a estar entonces orando en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro oído. Vamos a inclinar nuestro rostro, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te alabamos, bendecimos tu santo nombre. Bendecimos y alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también alabamos y bendecimos el nombre de tu Espíritu Santo. Padre, gracias te damos por este momento, Dios mío, para compartir tu palabra, Dios amado. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que tomes control absoluto, Dios mío, de esta cabina, Padre, en el nombre de Jesús, que tomes control del servicio eléctrico, del servicio de internet, Señor, en el nombre de Jesús, de los micrófonos, Padre, del nombre de Jesús, del aire, Padre, en el nombre de Jesús, toma control de mis hermanos, Dios mío, que en esta hora, Dios mío, tú escogiste, Dios mío, para que escucharan esta palabra que hoy tú traes para tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que tomes control absoluto de nosotros, en el nombre de Jesús, Señor, y que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, ministrando todo este pueblo, Dios mío, que tú has aglomerado en este día, Señor, para escuchar tu palabra. Bendito eres, Dios mío, te pedimos perdón por todo pecado con el cual nosotros te hayamos ofendido, Padre, en el nombre de Jesús. Reconocemos que somos pecadores, que somos débiles, Dios mío, pero contigo, Dios mío, somos fuertes, Dios mío, y contigo somos más que vencedores. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder es tuyo. Saludamos en esta mañana a toda la congregación de la Iglesia Al que Vive y Reina, en el nombre de Jesús. Saludamos a todos los pastores amigos que nos sintonizan en esta hora, a todos los miembros de la parrilla de esta emisora. Bendecimos al hermano John Jairo Gómez, bendecimos a este ministerio, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos esta emisora, Dios mío, declarando, Señor, que tú los prosperarás y los ensancharás en el nombre de Jesús. Bendiciones en el nombre de Jesús. Saludos a mi esposa, María Eugenia Padilla Díaz, a mis hijos, Grey Paola, Marco David, Brian y Shirley, en el nombre de Jesús. Saludos a todo este hermoso pueblo que se han congregado en esta mañana para escuchar, Dios, tu palabra. Saludos en esta hora de la pastora Maribel Castillo de Solano. Muy buenos días, que nuestro Padre, la gloria y la honra del Señor sea para Él. Le damos gracias a Dios porque nuevamente nos da el privilegio de estar en este lugar. Le damos gracias al pastor Marco por la invitación nuevamente. También le damos gracias al hermano John. Y invitamos a toda la audiencia que prepare su corazón para recibir la palabra que el Señor nos va a dar hoy, en el nombre de Jesús. Pastor. Sí, gracias, Pastor Marco, por invitarnos a este programa que libre, llama en el desierto. Gracias al hermano John que nos abre este espacio, estos micrófonos, para dirigirnos a esta vasta audiencia a vida de la palabra del Señor. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Pastor, los cambios de horarios de la iglesia. Sí, este año la Iglesia Cristiana Internacional que vive y reina, que si usted no tiene una iglesia donde congregarse aquí en Barranquilla y pues quiere buscar una iglesia donde congregarse, entonces puede dirigirse a la dirección carrera 18, número 2872, Interior 5, segundo piso, y ahí va a encontrar los servicios de viernes de oración y milagros a las 7 de la noche, y los sábados ayuno a las 9:30 de la mañana
Domingo es escuela dominicana a las 9 de la mañana. Los miércoles a las 5 de la mañana tenemos un devocional abierto donde hacemos estudio bíblico. Así que si usted quiere asistir a una iglesia, ya sabe, aquí tiene un lugar donde congregarse y donde crecer en los caminos del Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar en materia, vamos a la palabra. Hoy está encargada por el Señor de llevar este mensaje a la pastora Maribel Castillo. Adelante, pastora. Bueno, para la gloria y honra del Señor, nuevamente estamos aquí. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 62. Pero antes de entrar a desarrollar este Salmo, qué bendición, ¿verdad? Estamos en un nuevo comienzo, un nuevo año, 2023, año de cumplimiento de promesas, año de oportunidad que Dios nos da. Entonces leemos la poderosa palabra bajo la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Dios, el único refugio. Dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no repararé mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendice, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Espera en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todo igualmente la balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumenta la riqueza, no pongáis el corazón en ella. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amado Dios y Padre, Dios eterno, Dios de gloria, de honra, en esta hora, Dios mío, presento delante de ti esta palabra, Dios, pidiéndote, mi Rey, que tu precioso Espíritu Santo sea el que dirija, que cada palabra que salga de nuestros labios sea dirigida por ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, y que esta palabra, Dios amado, Señor, que se va a dar, Dios, quédate atesorada en los corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta hora venimos declarando sin poder cualquier oposición que se quiera interponer a tu palabra, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén. 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 Bueno, como anteriormente había dicho, ¿verdad? 2020. Año de 2023, gloria a Dios. Año de nuevo comienzo, una nueva oportunidad de parte de Dios con cada uno de nosotros. Y qué bendición que nosotros podamos decir año de cumplimiento de promesas. Amén. Para cada uno de nosotros. Leyendo este salmo, aquí vemos el título: Dios es el único refugio. Dios es el único refugio, ¿verdad? Si analizamos los salmos, antes de entrar a desarrollar el tema totalmente, si analizamos los salmos, se destaca David por la confianza y firmeza que él tenía, ¿verdad? Vamos a analizar o vamos a recordar quién era David. David era un joven. Su nombre significa bien amado o amado. Era el menor de 7 hijos. Y David viene de la tribu de Judá. David, siendo el menor y un muchacho, su padre
le dice que cuide un rebaño. A temprana edad le dan una responsabilidad de cuidar un rebaño. Y uno analiza acá por qué vemos que la mayoría de salmos, lo que hemos leído algunos salmos, la mayoría de salmos de David, porque no todos los salmos son de David. Amén. La mayoría de salmos de David vemos esa confianza que él demuestra para con Dios, esa firmeza que él tiene. Y vemos, vamos a analizar por qué, de dónde se origina esa confianza plena en Dios. Entonces, cuando estamos hablando aquí de que a pesar de que él era menor, era el menor de 7 hermanos, o sea, quiere decir que Isaí tenía 8 hijos. Entonces, Dios permite que David a esa edad tenga esa responsabilidad de cuidar un rebaño. Y si analizamos aquí, bueno, David era un joven, porque a temprana edad le dan esa responsabilidad. Si nosotros analizamos, por lo general el joven quiere de pronto disfrutar cosas, ¿cierto? Y un rebaño estaba como alejado de su casa, alejado de su familia. Y ahí me imagino que David experimenta muchas cosas. David experimenta soledad, experimenta temor, porque en su responsabilidad que le dan de cuidar el rebaño, él tenía que estar vigilando, él tenía que estar cuidando. Y vemos ahí que de pronto se enfrenta a muchos temores que se enfrenta también cuando Dios permite que peleen con un oso y con un león. O sea, él estaba allí pendiente de ese rebaño. Me imagino que David de pronto, como un joven, no quiere estar allí. Ya, como los jóvenes, si analizamos hoy los jóvenes, pastor, a temprana edad decir, no, hombre, por allá lejos, apartado de mis amistades, apartado de mi casa, allá solo. Y ahí, en esa soledad, es que David empieza a experimentar la intimidad con Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos esa confianza y esa firmeza en Dios, para nosotros entender o llegar a tener esa plena confianza, debemos de tener una intimidad con el Señor. Entonces, en la soledad donde estaba David, ahí él experimentó esa confianza plena en Dios. En medio de la soledad, él aprendió a comunicarse directamente con Dios. Y si analizamos los salmos, David se hacía preguntas y él mismo se las contestaba. Ya, aprendió tanto a tener esa intimidad. Mire la diferencia. Nosotros podemos escuchar hablar de Dios, nosotros podemos escuchar un mensaje, pero ya es diferente cuando nosotros experimentamos la intimidad con Dios. Si nosotros analizamos de dónde de pronto David había escuchado de que había un Dios, de su mamá. De pronto en la Biblia no aparece mucho, ¿verdad? De la mamá, pero hay un salmo donde David habla que cuida el hijo de tu sierva. Cuando dice cuida tu hijo de tu sierva, es que David veía que su mamá tenía como esa comunión, y eso fue lo que le enseñó ella a David, ¿verdad? Entonces, ahí David aprendió. ¿Y por qué de pronto Dios permitió que él llegara allí, que a temprana edad tuviera esa responsabilidad? A veces no entendemos cosas, no lo entendemos. Sí, ahí hay una parte, disculpa, pastora. Sí, señor. Sí, porque de pronto muchos empiezan a no entender el porqué de la soledad de David. Amén. Estando en una familia numerosa. Así es. En el Salmo 51, versículo 5,
dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así es. Entonces se ha llegado de alguna vertiente a pensar que David fue concebido en pecado, o sea que fue un hijo extramatrimonial. Por eso permanecía aislado del resto de la familia. Antes se llamaba, o se les decían bastardos a este tipo de hijos cuando eran concebidos por fuera del matrimonio. Entonces se llega a decir que en vista a esa situación esa es la razón, o se dice que esa es la razón por la que David estaba apartado de la casa paterna. Entonces no vivía con su madre, sino con la familia paterna, con sus otros hermanos, y estaba apartado, pero allí se cumple en David la palabra cuando Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo yo te recogeré. Entonces ahí, como decía la pastora, es donde David comienza una relación íntima con Dios, porque era el único ser viviente que tenía al alcance. Entonces hay una relación y es formado por Dios en medio de la soledad. Amén. Se adelantó, pastor, se adelantó. ¿Vas a decir algo, pastor? No, realmente esos tiempos de soledad son, a veces las personas no quieren de pronto vivir en esos tiempos, pero realmente a veces son muy importantes, porque permiten a las personas a veces buscar esa intimidad y buscar a veces respuestas, y empiezan a hacerle preguntas a Dios en esa soledad, y viene respuesta de parte de Dios. Entonces es importante valorar, y como de pronto decía la pastora al inicio, Dios siempre en cada año se abre un abanico de oportunidades. Así es. Un abanico de oportunidades. Entonces cuando uno ve la vida desde el punto de vista de Dios, viéndolo como siempre con esperanza, ¿verdad? Porque dice la palabra que cada mañana las misericordias del Señor son nuevas. Entonces nosotros debemos ver las cosas como las ve Dios. Siempre Él las ve bien, las ve con esperanza, y a nosotros nos transmite eso, lógicamente, cuando nosotros buscamos respuestas de parte de Dios. Siempre que vamos a buscar respuestas de parte de Dios en esos momentos de soledad, vamos a encontrar de parte de Dios aliento, esperanza, que nos va a ayudar en esas situaciones. Yo no sé si me voy a adelantar. Amén. Bueno, lo que el Señor coloque, gloria a Dios. Es tan David ignorado por su padre y por sus hermanos, que cuando llega el profeta Samuel a ungir al nuevo rey, sí, pastor, aquí está, al nuevo rey, le dice a Isaí, que es el padre, pon delante de mí todos tus hijos, y saca todos los hijos, y ninguno Dios lo escoge. Entonces Samuel dice, no tienes otro hijo, porque cuando eligieron los hijos, él cogió los que tenía en la casa y no se acordó del que tenía en el campo. Entonces yo voy a decir, sí, por allá tengo uno que cuida las ovejas. Y cuando Samuel le dice, no me sentaré a la mesa hasta que no haya llegado ese muchacho acá, y es cuando procede Dios a ungirlo, y ahí es donde se inicia un nuevo comienzo en la vida de David. Claro, y disculpe, y puedo también aportar, y es que seguro en ese momento David era menospreciado, realmente, porque al no tenerlo en cuenta Isaí, dentro de ese grupo de hijos, en ese momento que el profeta Samuel le pide que se los traiga, y entonces no tiene en cuenta a David, quiere decir que él no lo apreciaba, no lo tenía en cuenta para entre comillas, cosas importantes que ellos en ese momento se les presentaban, situaciones. Entonces a veces así pasa también en nuestras vidas. A veces las personas pueden sentirse menospreciadas, desvalorizadas, pero siempre no es lo que el mundo o las personas piensen de uno, o tengan un concepto de uno, sino es lo que Dios piensa, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha determinado. Siempre Dios tiene algo nuevo, algo bueno para nosotros. Amén. Amén. Bueno, aquí en este tiempo, vemos, ¿verdad? En este tiempo de soledad, todo lo que
empieza a experimentar David? David empieza a depender totalmente de Dios, a tener su confianza plena en el Señor. Así como estaba explicando el pastor Marco, ¿verdad? En ese tiempo de soledad que él se sentía como abandonado de parte de su papá y de parte de su mamá, ahí donde él empieza a meditar, David empieza me imagino que ahí empiezan a escribir como los salmos para la adoración. Ustedes saben que él tocaba un instrumento, ¿verdad? Que era el arpa. Ahí empieza a depender totalmente de Dios. Y si analizamos la cita que usted habló, pastor, sobre los hijos, está en Primera de Samuel capítulo 16, desde el 11, vamos a leerlo desde el 11. Dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Isaí, Samuel a Isaí. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Aleluya. Él se sentía como despreciado aún por sus hermanos, por eso es que estaba apartado, ¿verdad? Y cuando nosotros analizamos el Salmo 23, mire lo que él dice aquí, Samuel lo que dice: no nos sentaremos a la mesa hasta que venga él aquí, ¿verdad? Y el Salmo 23, pastor, ayúdeme, pastor Jaime. Realmente. El Salmo 23. A mi pastor, nada me faltará. Y ya lo tengo. Analizamos el 5. El 5 dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aleluya. Delante de los angustiadores. ¿Quién eran los angustiadores, David? Sus hermanos. Sus hermanos eran los angustiadores. Y aquí hay una enseñanza muy bonita, ¿verdad? David de pronto no entendía el por qué tan joven tenía que estar apartado, porque era rechazado por sus hermanos, aún se sentía solo, ¿verdad? Por su mamá y su papá que lo habían abandonado. Ahí también él empieza a analizar y vemos el Salmo 27, que es lo que usted habló. Aunque tu padre... Versículo 10. El versículo 10, correcto. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aleluya. Ahí vemos todo lo que él empieza a experimentar. Se sentía solo. No veía el afecto de pronto en ese momento, el respaldo de mamá, papá. Pero lo encontró en el Señor. Amén, amén. Lo encontró en el Señor. Por eso es que con esa... Diga, qué lindo, ¿verdad? Con ese amor, con ese gozo, con la experiencia que vivió en esa soledad, empezó a escribir estos salmos. Amén. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, ¿verdad? Con todo, Jehová te recogerá. aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él entendió allí, ¿verdad? Todo ese proceso que estaba pasando. Me imagino que ahí también él experimentó el temor. El temor cuando veía esos animales, porque imagínense, él decía, bueno, la responsabilidad, tengo que cuidar este rebaño, tengo que protegerlo. Y cuando venían los depredadores, él tenía que estar atento, tenía que defenderlo, ¿cierto? Y yo te digo hoy, de pronto no entiendes. David en ese momento no entendía el por qué el Señor permitía llevarlo allá. Dios permitió que él tuviera esa responsabilidad a temprana edad de cuidar un rebaño, de proteger esas ovejas. ¿Por qué? Porque más adelante lo llevaría a cuidar una nación, a dirigir una nación. Amén. Y en ese momento, de pronto donde nosotros no queremos estar, donde de pronto hay lugares donde no queremos estar, donde hay personas que de pronto están desempeñando algo que no quieren,
déjame decirte, no sabes qué proceso Dios está haciendo allí, para más adelante llevarte al nivel que Él quiere llevarte. Amén, entonces ahí analizamos, el Señor permitió que David ahí experimentara. El Señor cuando nos lleva a un lugar, Él nos quiere capacitar, Él nos quiere enseñar, y eso fue lo que vimos en David. Y más adelante, si nosotros analizamos quién fue David, David fue el rey, ¿verdad? David fue un rey, y así como él defendió esas ovejas, David salía a la batalla, y David defendía esa nación. Amén, amén. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, siempre el Señor nos lleva a un lugar para capacitarnos. Así es. Y Él quiere que realmente nosotros entendamos el propósito, y quiere que seamos obedientes, y Él quiere también que nosotros esperemos el tiempo en Él. No sé qué cargo tienes y de pronto no quieres desempeñarte en eso. Espera en el Señor. El Señor sabrá por qué está permitiendo eso. De pronto tú dirás, mis jefes son injustos. Espera en el Señor. No aguanta. No te adelantes en lo que Dios está haciendo. Aún podemos ver también compañeros de trabajo que viene la tiranía, pero espera en el Señor. El Señor sabrá por qué te tiene allí. Y después, cuando te ponga donde Él quiere, tú vas a recordar de dónde te sacó el Señor. Y cuando venga a experimentar alguna situación parecida que analizamos aquí, David experimentó el temor. Ya cuando él ya viene como rey, que ya vamos a leer, vamos a entrar ya a desarrollar el Salmo 62, donde dice, en Dios solamente está callada mi alma. Aquí David experimentaba como un temor. Aquí en este salmo, recordemos que David huyó de su hijo Absalón. Absalón lo perseguía para matarlo. Y él dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. En esa soledad, David experimentó el silencio. Y aquí él dice, está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Cuando nosotros estamos en silencio, nuestra confianza plena, sabemos que viene de Dios la victoria, que el Señor tiene el control. Dice el 2, Él solamente es mi roca y mi salvación. David experimentó que su roca es el Señor, que su firmeza, porque cuando hablamos de roca, una roca es firme, firmeza, viene del Señor. Y mi salvación es mi refugio, no resbalaré mucho. Wow. Aquí habla de no resbalaré mucho. Quiere decir, ok, puede venir cualquier circunstancia, pero eso no te va a tambalear. Resbalas un poco, pero nuevamente coges la firmeza de parte de Dios y te levantas. Quiere decir que no vas a caer totalmente, porque dice, solamente es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? O sea, una pared desplomada, o sea, ellos querían como sea debilitarlo, querían tumbarlo, destruirlo. Pero él saca esa fuerza. Mire, dice, solamente consultan para arrojar de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendice, pero maldice en su corazón. Y ahí en el 5 dice, el versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza, aleluya. Él en ese silencio, ahí en el versículo 5, toma la valentía, pastor. Y dice, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. David entendió quién era su esperanza. Amén. Y aunque venían ciertas circunstancias, ciertas situaciones, él nuevamente
recordaba de dónde lo sacó Dios. Y así como Dios le dio la victoria en una cosa, se la daba en otra. Y aquí podemos experimentar. Así es. ¿Va a hablar, pastor? Aleluya. Sí, eso es supremamente importante, esta enseñanza de David, porque realmente él vivió en momentos difíciles, momentos muy difíciles, desde su juventud, siendo un joven, ¿verdad? Cuidando esos rebaños de ovejas que le habían asignado semejante responsabilidad, y era tan responsable que hasta estaba arriesgando su vida. Así es. Por defender esas ovejas, para que ni un oso ni un león se las pudieran comer. Entonces se enfrentó a unos animales feroces, animales que seguro tenían más fuerza que él, pero él era por ese corazón, porque eso es clave, importante entender que el corazón de David era un corazón para Dios. Y cuando uno tiene un corazón para Dios, entonces Dios siempre va a estar allí para acompañarnos, para respaldarnos. Y en el caso de David fue respaldado por Dios. Cuando él entonces, con ese corazón dispuesto a dar hasta su vida por esas ovejas, entonces ahí se enfrentó al oso, se enfrentó al león con las armas que seguro tenía en ese momento. Podría ser un palo, podría ser una honda con unas piedras, en fin, pero ahí estaba el respaldo de Dios. Eso es clave e importante. A veces muchos de nosotros nos enfrentamos a circunstancias que parecen como que muy difícil para nosotros, que parece que no pudiéramos con ellas, pero como Dios conoce nuestro corazón y sabe que nosotros queremos agradarle a Él, que queremos, que nosotros confiamos en Él, y esa era una de las fortalezas de David, era que él depositaba su confianza en Dios. Entonces él veía como su único refugio a Dios. ¿Por qué? Porque, como decía ahorita en la enseñanza la pastora, él parecía como no tenido en cuenta por su padre, por su madre y por sus hermanos. Entonces él experimentó que el único en donde él podía depositar su confianza era Dios. Amén. Y cuando uno llega a ese nivel espiritual de poder poner nuestra confianza en Dios, que no vemos, pero que nosotros confiamos en nuestro corazón, que sabemos que Él está ahí. Amén. Que Él está allí. Por eso Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y el que le busca, crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Entonces eso es clave e importante. La fe que nosotros tenemos en que Dios está allí. Amén. Y que Dios responde, Dios respalda a sus hijos. Y eso era una de las fortalezas de David, que David aprendió en medio de sus circunstancias difíciles. Aleluya. Hay una palabra clave en este capítulo 62, y es solamente. Amén. Mire que la repite 5 veces, desde el 1 al 6. Dice, en el versículo 1 dice, en Dios solamente está callada mi alma. En el versículo 2 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Aleluya. En el 4 dice, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. En el versículo 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y en el 6 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Amén. Entonces le da el primer lugar a Dios, le da la importancia real que Dios amerita. Y es que allí donde él estaba, en ese desierto con sus ovejas, solamente era con Dios. Amén. Entonces es lo que Dios quiere que nosotros también imitemos, esa parte donde Él sea solamente la base de nuestra vida, que solamente en Él esté nuestra confianza, que en Él solamente nos refugiemos, que de Él solamente busquemos todo lo que necesitamos. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Aquí analizando este salmo, ahí podemos, mire lo que él dice. Habla de roca, la firmeza. Habla de refugio es la protección. Amén. Y la salvación, la libertad. ¿Y de quién viene? Del Señor. Del Señor. Amén. Jesucristo es nuestra roca firme. Amén. ¿Quién es nuestro refugio? Dios, Jesús. Jesús. La salvación, ¿quién nos la dio y nos la da es Cristo.
Amén. Entonces, aquí analizando también, retrocediendo un poquito aquí en Samuel 16, pastor, cuando él le dice, Primera Samuel, ¿verdad? sí señor, 16, el 12, dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque estés. Amén. Aunque estén menospreciados, aunque estén alejados, Dios sí tiene cuidado. Amén. Y Dios va a recompensar, porque vemos que David fue fiel, Amén. cuidando ese rebaño, Amén. ¿verdad? Y dice aquí, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, en medio de aquellos que lo angustiaban, en medio de aquellos que me imagino todo lo que le hacían a esos hermanos, ¿verdad? Que él lo tenían era apartado, no lo consideraban de pronto su hermano, pero Dios lo exaltó allí. Amén. A David. Y así sucede. Si nosotros nuestra confianza plena la colocamos en el Señor, si nosotros hemos entendido que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro libertador, allí donde están atravesando cualquier circunstancia, el Señor los va a exaltar delante de aquellos que le están haciendo de pronto la vida imposible. Amén. O aquellos que están tratando de hacerle daño. Ahí está el Señor contigo y Dios te cuida donde estés. Aleluya. Sí, Amén. igual sucedió con David el día que su padre le mandó a llevarle los almuerzos a sus hermanos que estaban en la Sí, batalla. correcto. Ni siquiera a los hermanos les gustó que David fuera a llevarles alimentos y lo menosprecian. Sí, Y, señor. y lo trataron prácticamente de chismoso. Sí, señor. Y sin embargo, este fue el momento que Dios utilizó para exaltar a David en esa Así batalla, es. cuando ni los mismos hermanos ni el mismo rey Saúl se atrevían a salir a la batalla a enfrentar a Goliat. Amén. Amén. Pero David, lleno del Espíritu de Dios, es el que enfrenta a Goliat y lo vence, lo mata y le corta la cabeza. Amén. Amén. Entonces, en el momento máximo del menosprecio es cuando Dios se glorificó en la vida de David. Así es. Aleluya. Así es, exactamente, los hermanos, ¿verdad? Y ya cuando el Señor sabe en qué momento ya está capacitado, la persona lo va a llevar a donde Él lo quiere llevar. Y ahí es donde David empezó a experimentar lo que él había aprendido. Amén. Ya. Dios permitió que en ese momento, en la soledad, esos animales, ¿verdad? Esos Depredadores. Quisieran comer sus ovejas, ¿verdad? Y ahí Él la defendió. Y ahí Dios lo capacitó para enfrentarse después a un gigante y derribarlo. Esa fuerza, esa valentía. Y Él dijo, no, yo, así como maté ese león, así como maté ese oso, no tengo temor para enfrentarlo. Y no por la fuerza de Él. Él sabía quién lo dirigía. Amén. En el momento que Samuel le ungió con aceite, vino el Espíritu sobre él, dice la palabra. Amén, amén. Y el respaldo era del Señor y él lo entendía. Yo me voy a enfrentar. Y si nosotros vemos, ¿verdad? O sea, lo que habla la palabra, parafraseando aquí, él tenía sus 5 piedras, cogió una y la lanzó a la frente. Dice la palabra, ¿cierto? A la frente. Y ahí derrotó al gigante. El Señor sabe cuál es la debilidad del enemigo. Amén, amén. ¿Y cuál es la debilidad del enemigo para nosotros? Sabemos quién es el enemigo, ¿cierto? La debilidad del enemigo es cuando realmente tú permites que la presencia de Dios sea manifestada a través de ti. El poder de Dios sea manifestado. Amén. Cuando tú no te avergüenzas del Señor, cuando tú reconoces quién es Dios. Amén. La obediencia. La obediencia a Dios. Amén, Así amén. es. Amén. La sujeción a Dios, la humillación a Dios. Amén. Son muchas. varias, exacto. La Correcto. oración, la confianza en Dios. Son varias armas que Dios nos enseña. Correcto. La sujeción a Dios, la obediencia. Sí. Así es.
Sí, usted habló algo supremamente importante ahí sobre que David había entendido que no era él, sino que Dios lo respaldaba, y había entendido que el poder de Dios, porque en ese Salmo 62, en el versículo 11 dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, Que de Dios es el que poder. de Dios es el poder. Él sabía que el poder era de Dios. Por tanto, por eso cuando va a enfrentar al gigante Goliat, le dice que es en el nombre de Jehová de los ejércitos Amén. que lo va a enfrentar, porque él sabía que no era él, sino el poder de Dios. Amén. Aleluya. Y en Aleluya. el 12 dice: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a Su obra. su obra. Amén. Ya depende qué obra quiere hacer uno, ¿verdad? Job 34:11, pastor Sí. y pastor Jaime. Jeremías 17:10. Job 34:11. O sea, cada persona tiene la consecuencia de lo que la persona Sí, sí. hace, ¿verdad? Job 34:11 dice: porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Así es. Jeremías 17, 10, 11. Sí, 17:10. 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El fruto de sus obras. David pues tiene allí. Y aunque vemos que David se equivocó muchas veces, David llegaba y se arrepentía. Se arrepentía, iba delante de Dios y presentaba su corazón, presentaba y pedía perdón. Y nuevamente el Señor, la misericordia de Dios venía, ¿verdad? Entonces aquí vemos lo que experimentó David, esa dependencia de Dios, esa confianza en Dios. Gloria a Dios. Sí, Y así David se equivocó muchas veces, pero por eso Dios no dejó de amarlo. Amén. Es Así es. algo que nosotros tenemos que tener claro. Cualquier pecado, después que nosotros nos arrepintamos de corazón y no volvamos a caer en el mismo pecado, Dios siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Dios siempre nos va a perdonar. Amén. Así es. Así es. Y mantener esa confianza en el Señor. Te invitamos que en este año 2023 te aferres a Dios, tengas esa confianza en el Señor, tengas esa intimidad con el Señor. De pronto fallaste en el 2022, pues déjame decir que este año es de oportunidad. Este año donde Dios quiere nuevamente levantarte, pero si tú le permites, ahí Dios va a estar contigo. Y Dios te dice que Él es tu roca, que Él es tu refugio, que Él es tu esperanza. Gracias, Dios, por tu palabra, Dios amado. En el nombre de Jesús, vamos a orar. En el nombre de Jesús. ¿Pastor? Sí. Ahí, hermano, amigo, amiga, que has estado escuchando esta poderosa enseñanza acerca de esta historia del rey David, de cómo él desde joven fue escogido por Dios y llevado por esos procesos de la vida para prepararlo para ese trono y dirigir una nación. Y así también, si tú estás pasando por alguna circunstancia difícil, no lo mires negativamente, míralo como un proceso a través del cual Dios está trabajando. Si le permites y abres tu corazón y lo dispones y pones tu confianza en Él y le pides y le clamas a Él que te ayude en esa situación para salir de ella, Dios te va a ayudar. Dios te va a dar una enseñanza y te va a fortalecer, porque eso fue lo que hizo con David, sacarlo de esas situaciones difíciles y fortalecerlo para llevarlo a un lugar de privilegio.
El Señor realmente quiere llevarte a un lugar de privilegio, una posición de privilegio. Pero tú tienes que disponer tu corazón, confiar en el Señor, mirarlo como tu refugio, así como lo veía David. Mirarlo como tu esperanza, mirarlo como que el poder no es tuyo, sino que viene de Él. Que aunque somos débiles, Él es quien nos fortalece. Así que en esta mañana y en este día te invito para que abras tu corazón a Él y entregues esas cargas que de pronto te han agobiado y que de pronto ves las cosas de una manera un poco triste. No, anímate, porque Dios está allí. Dios está allí y Él escucha tu oración. Háblale, dile, ponle con tu corazón, ábrele tu corazón y háblale y dile, exprésale lo que sientes y verás que Dios traerá respuesta para tu vida. En el nombre poderoso de Jesucristo, allí donde estás, entrégale tu vida, entrégale tus cargas, abre tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Y dile allí, Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque sé que cuidas de mí y que me amas y que diste a tu Hijo Jesucristo para salvarme. En el nombre de Jesús, ven a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Hazme una nueva criatura. Y de ahora en adelante, guíame con tu Santo Espíritu. Toma mis cargas, dile allí donde estás, toma mis cargas, Señor. Oramos por J. Junior Gámez, que está en sintonía desde el barrio San Roque. En el nombre de Jesús, Señor, toma control de esa situación de tu hijo. Bendícele, Dios. Respóndele, Dios. A Caterine Peñaranda también. A Samir Carrillo, a Mari Padilla, la hermana Mari Padilla, la esposa del pastor Marco, Dios, sé tú sanando, obrando sanidad en ella, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Responde a Samir Carrillo, a Caterine Peñaranda, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendecimos a la pastora Marisol, mujer esforzada y valiente desde Soacha, Cundinamarca. Dios te bendiga, mujer. Bendecimos a Jorge en Blanco, en el nombre de Jesucristo. También bendecimos a Esther Ruiz, que la gracia y el favor del Señor esté sobre usted. Estela Conrado, también la bendecimos su familia. Bendecimos también a Joana Barrios, en el nombre poderoso de Jesús. Saludos y bendición muy especial para el pastor René Elías, que nos sintoniza en esta hora. Dios te bendiga, pastor René, en el nombre de Jesús. Bendecimos también a Mirta Calero, en el nombre de Jesús. Mirta, el Señor Jehová de los ejércitos está contigo.